Aquí estamos ya. Vamos a continuar con los mensajes sobre el libro de los jueces, esta serie que he titulado La gracia de Dios cuando somos derrotados, la gracia de Dios cuando fracasamos. El tono del libro de los jueces es un tono así triste. Se ve cómo el pueblo de Israel va poco a poco caminando hacia la apostasía y pareciera ser que esto no tiene un buen panorama hacia el futuro. No se, no se ve esperanzador el futuro de la nación de Israel. Hemos terminado ya con todos los capítulos que hablan de los jueces, pero el libro de jueces todavía no termina. Todavía le faltan los siguientes capítulos del 17 hasta el 21, pero ya no va a hablar de ningún juez, sino de cómo era la vida en el pueblo de Israel en ese tiempo. Y vamos a tener aquí, digámoslo así, la perspectiva desde la vida familiar y en las calles, cómo se vivía en ese tiempo en la nación de Israel. Porque no es solamente que fueran oprimidos desde el exterior por enemigos, sino que también al interior la sociedad, el pueblo, se va degenerando, se va degradando. Y el punto principal donde empieza la degradación es en la idolatría. A partir de la idolatría, dice el apóstol Pablo, que la mente se va degenerando, degradando, pervirtiendo, y entonces deshonran al prójimo, sus propios cuerpos, y se vuelven personas desleales, necios, intolerantes, etc. Tenemos ahí eso en Romanos capítulo 1, donde se provoca la ira de Dios. Vamos a ver en el libro de los jueces cómo empieza todo esto, la idolatría y nuestra necesidad de la cercanía de Dios. ¿Por qué llega la idolatría y cómo esto se relaciona con nuestra flaqueza en la fe? Porque necesitamos y queremos tener a Dios cerca. Vamos a leerlo. No estaba pensando qué porciones leer, pero no sé si tengan ahorita ánimo de que les lea la Biblia y leemos mejor los capítulos 17 y 18 de Jueces completos y luego empezamos a comentar lo que ahí dice la palabra de Dios. Dice la escritura, Jueces 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la mujer dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una imagen de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo éfod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y aquí está la nota del narrador, para que podamos ubicarnos. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo,
Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. El narrador nos vuelve a decir esto para que ubiquemos la narración y podamos interpretarla. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol. Recordemos, la tribu de Dan es de donde era Sansón. Sansón era de esta tribu y de esta región entre Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id, reconoced la tierra. Entonces vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Entonces le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que había en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay éfod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Y cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaías, tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el éfod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños y el ganado y el bagaje por delante. Cuando se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía, se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes, que has juntado gente? Él respondió: tomaste mis dioses que yo hice,
y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me dices que tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y perdáis también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino. Y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que habían hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenían, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Esta es la palabra de Dios en Jueces capítulos 18 y 19. Y tenemos aquí que el autor está dando el trasfondo de cómo se originó el culto idolátrico en Dan. Nosotros, o las personas, los pueblos, tienden normalmente a dar un trasfondo mágico, espectacular y maravilloso a sus religiones, a sus ídolos, a sus dioses, y normalmente hacen una historia de cómo llegó a ser un culto establecido. Bueno, aquí el escritor de Jueces nos está diciendo cómo inició el culto idolátrico en Dan. Este es el primer culto idolátrico que está en oposición al culto que está en Silo. Si recordamos la historia, el pueblo de Israel llega y en Silo es donde establecen el tabernáculo, el arca del pacto. Ahí es donde Josué reúne a los príncipes de las tribus y reparte las tierras, a cada quien les da sus territorios. Es donde prácticamente Josué se despide y todas las personas venían a Silo, y ahí es donde adoraban al Dios verdadero que los sacó de Egipto, a Jehová. Ahí estaba el tabernáculo en Silo. Recordaremos que después Elí está en Silo, ¿sí? El Cana, que es de la tribu de allá de los montes de Efraín, el Cana dice que cada año venía a Silo para adorar. Y ahí en Silo es donde Ana ora por un hijo y Dios le da a Samuel. Ahí en Silo es donde va a estar Samuel ejerciendo todo el tiempo la adoración al Dios verdadero. Bueno, en el norte, en Dan, se va a establecer un culto idolátrico rivalizando con Silo. Entonces las personas dicen: yo ya no tengo que ir hasta Silo, yo puedo adorar a Dios aquí. Tenemos nuestros ídolos, nuestro propio monte para adorar a Dios, ¿verdad? A nuestra manera. Entonces es el primer culto idolátrico rival. Por eso el escritor termina diciendo: estas imágenes, este altar, esta imagen de talla, dice que duró todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Una son las imágenes y otra es la casa de Dios. La casa de Dios está en Silo, pero en Dan hay un culto rival. Y uno se pregunta, no es extranjero, no es filisteo, no es amorreo, no es sidonio, no es de otra parte, es de israelita. Es dentro de las tribus de Israel, y uno se preguntaría, ¿cómo empezó ese culto? Los seres humanos tendemos a exaltar mucho nuestros cultos, ¿verdad? Y tenemos historias mágicas para ellos, pero aquí el escritor va a decir: esto fue muy sencillo. Un hijo le robó dinero a una mamá, luego se lo regresó, la mamá lo bendijo, hizo el ídolo, empezaron a adorarlo, vino un levita, luego vino una tribu de Dan, y por la fuerza, con sus armas de guerra en mano, se lo llevaron, lo trajeron aquí, lo instalaron, y ahora aquí está. Entonces, ¿cómo empezó este culto?
no tiene un trasfondo maravilloso, sino más bien degradante. Un hombre robándole a su madre, una madre queriendo más a su hijo que a Dios, diciendo que, bueno, ahora eres bendito de Dios y tratando de hacerle un bien al hijo. Una tribu robándose a los ídolos, cargándolos y llevándolos hasta allá. Fíjense cómo empezó, contrario a lo que vemos en el culto que estaba en Silo, cómo empezó el tabernáculo y el arca. Dios se manifestó en el Sinaí en medio de temblores, de fuego, de humo, y habló con Moisés y le mostró un modelo en el cielo y le dice, vas a hacer así como ese modelo que viste en el cielo, lo vas a hacer acá. Y voy a dar mi Espíritu Santo para que las personas vayan a hacer todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, todas las obras de excelentes artesanos. Todo eso venía, y luego no solamente el tabernáculo y el arca, sino que la presencia de Dios bajó ahí mismo. Entonces, ese es el inicio del tabernáculo que está en Silo. Y el que está en Dan, una mamá es robada por su hijo, le hace un ídolo, luego se lo roba a la tribu, se lo lleva y ya está. No tiene un trasfondo digno, no tiene algo especial. Y esto ya había ocurrido en varias partes. No nada más ahí, recordemos que Gedeón tuvo que destruir primero el ídolo de su papá, ¿verdad? El que tenía ahí en su casa. Esto ya venía ocurriendo, pero aquí está dando el trasfondo del culto idolátrico más grande y rival del pueblo de Dios, que es este que está en Dan. Y uno se pregunta, ¿por qué las personas hacen un ídolo? Y luego todavía ponen de sacerdote a un levita y resulta que ese levita es un nieto de Moisés. Y ahora piensan, no, pues ahora sí ya tenemos la bendición de Dios. Allá tienen el arca del pacto, pero acá tenemos al nieto de Moisés. ¿Qué más queremos? Y el nieto de Moisés parece ser que le agradó que le dieran trabajo porque él iba a vivir de lo que pudiera. Y parece ser que le agradó después que se lo llevara a una tribu porque él pudo haber dicho, qué bendición, se amplió mi ministerio. Ahora ya tengo no nada más aquí a esta familia y los vecinos, sino ahora ya tengo toda una tribu de Israel. Y entonces allá empezó a establecerse este culto con un nieto de Moisés, con Jonatán, hijo de Gersón. Entonces era un descendiente de Moisés. ¿Qué más querían? Y nos preguntamos, ¿qué acaso Micaía y su madre no sabían que Dios, el Dios verdadero, Jehová, es el que los había sacado de Egipto? Pues sí, ellos lo sabían. Es como Gedeón, cuando el ángel se le aparece, el ángel del Señor, y le dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón responde, Jehová, si el Señor estuviera conmigo, ¿por qué entonces estamos como estamos? ¿Por qué nos va así? ¿Dónde están todas aquellas historias que nos contaban nuestros padres diciendo que Jehová nos sacó de Egipto? ¿Dónde está todo aquello? Y ese es el asunto. El asunto es un asunto de fe. Hay momentos en que una persona cree, pero no podemos dar por sentada la fe y de que siempre va a continuar creyendo automáticamente. La fe tiene que ser alimentada día a día. Uno llega al momento en que dice, bueno, Dios está cercano, pero ¿y si en esta ocasión no lo está? Y le falla la fe y empiezan sus sentimientos y sus suposiciones a cobrar más fuerza. Y entonces dice, necesito un ídolo, porque un ídolo yo lo veo, me lo llevo, está aquí cercano, está cerca de mí, yo lo veo, es una imagen que yo puedo abrazar incluso. No es Dios que a lo mejor yo lo siento, pues sí, sé que Dios está en todas partes y que está aquí, que está con nosotros, pero ¿y si no? Ellos tenían muy buenas razones para creer en el Dios verdadero y tenían muy buena tradición e historia para creer en el Dios verdadero.
pero no era la razón la que estaba en contra de la fe, sino los sentimientos, las imaginaciones, las suposiciones. Algunos piensan que la fe y la razón están en contra, pero no es así. La fe y la razón están del mismo lado. La fe tiene muy buenas razones. En contra de la fe están los sentimientos, las imaginaciones, las supersticiones. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que pues yo quiero meterme a una alberca y aprender a nadar. Y yo tengo la razón. Yo estudié física y sé que el principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba proporcional al volumen del líquido desalojado. Y entonces yo sé que voy a flotar. El principio de Arquímedes lo demuestra. Ahí está la razón. Y la razón además tiene una historia, una tradición. Yo veo y he visto a lo largo de mi vida muchas personas que se tiran al agua y flotan. Entonces yo tengo el principio de Arquímedes. Tengo la tradición, mi experiencia, lo que he visto en la vida y la gente flota. Es más, hasta he visto barcos pesados flotar. Y todo eso me hace tener fe. Y yo tengo fe y tengo razón y están del mismo lado. Pero cuando me voy a aventar a la alberca, vienen los sentimientos, las suposiciones, las imaginaciones. ¿Y qué tal si yo no recibo un empuje de abajo hacia arriba? ¿Y qué tal si yo me lleno de pánico? ¿Y qué tal si me empiezo a hundir y si me ahogo? ¿Y qué tal si eso? Y entonces yo sé que hay una razón y hay una historia y una tradición. Pero en ese momento los sentimientos me ahogan, me envuelven y digo, ¿y si no floto? ¿Y si me voy al fondo? Y entonces lo que está obrando no es la fe ni la razón, sino el sentimiento, la suposición, las imaginaciones. Y a lo mejor sí hasta me ahogo, ¿verdad? Entro en pánico. Algo similar puede pasar con la fe. No importa las veces que yo haya visto la mano de Dios cuidándome, proveyéndome, y yo tengo la palabra de Dios y las promesas de Dios y la experiencia mía y de muchos cristianos que dicen Dios te cuida, Dios te provee, Dios está cercano. Pero cuando viene una nueva prueba, si yo me dejo dominar por los sentimientos, las imaginaciones, las suposiciones, supersticiones, y empiezo a decir, ¿y si esta vez no me ayuda? ¿Y si esta vez no está cercano? ¿Y si esta vez no me salva, no me provee, no me cuida? ¿Y qué tal si esta vez no? Y entonces necesito un ídolo que yo tenga cercano y que pueda decir, este es confiable, aquí lo tengo cercanito. Y es más, me inspira a orar, porque si estoy con un Dios invisible, mi fe flaquea y no me inspira a orar, pero la imagen aquí me inspira a orar. Pero a la vez me decepciona porque le veo que tiene ojos y no ve, oídos y no oye. A la vez es decepcionante. Los profetas en el pueblo de Israel usaban estas mismas imágenes diciéndole, ustedes tienen que darse cuenta que eso es absurdo, que es necio. Y Dios por medio de los profetas les decía que cada vez que ellos adoraban a un ídolo, ellos se hacían igual que el ídolo. Iban agarrando esas mismas cualidades. Por ejemplo, en Éxodo 30, vamos al primer ídolo, vamos a verlo. Ellos estaban ahí queriendo que Moisés estuviera muy cercano. Éxodo 32:1. Vamos al primero, que es el de el becerro. Éxodo 32:1. El becerro de oro. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto,
no sabemos qué le haya acontecido. Entonces ellos querían un Dios cercano, alguien que vaya delante de ellos. Y decían, este Moisés, que era el que nos guiaba, pues quién sabe dónde esté, se subió al monte y ya no ha regresado. Allá duró 40 días, ¿verdad? Y Aarón entonces les hace al becerro. Pero ellos querían la presencia de Dios entre ellos. Su fe estaba flaqueando. Se habían llenado de temores, de suposiciones, y no los gobernaba la fe y la razón, sino al contrario. Estaban envueltos y llegan a ser un becerro de oro, y cuando Dios los reprende por medio de Moisés, les dice, ustedes son duros de cerviz. Esa es una forma de decirles que se hicieron como su ídolo. Se convirtieron como su ídolo. Un becerro tiene el cuello duro, la cerviz dura obviamente para tener fuerza y arar, ¿verdad? Es fuerte. Y dice, ustedes también se hicieron así, pero son tercos. Entonces casi les está diciendo, se hicieron como un animal, como el buey, ¿verdad? Más adelante les va a decir el profeta Isaías, y también en los Salmos, dice, no a nosotros Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Dice, los ídolos de ellos, dice el Salmo 115, son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no oyen, orejas tienen mas no oyen, tienen ojos mas no ven, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Y luego les dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y entonces Dios les va a decir, ustedes ya se hicieron como los ídolos, yo les hablo y no oyen, les muestro mi palabra y no ven, y ni sienten en su corazón, están insensibles, están como el ídolo. Entonces prácticamente les está diciendo, cuando ustedes adoran un ídolo, poco a poco se van convirtiendo en eso que adoran. El ídolo es mudo y ustedes salen mudos. El ídolo no ve y ustedes no ven. El ídolo no oye y ustedes no oyen. Y son un pueblo que ni oye, ni ve, ni siente en su corazón. Por eso el Señor Jesucristo hace luego un énfasis en su ministerio, abriendo los ojos, los oídos, la boca y poniendo un corazón nuevo. Porque diciendo, tenemos que quitar todo esto. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pudiéramos pensar que esos tiempos de idolatría son tiempos de allá, de gente de otra época, de otra cultura, que hoy en día ya no hay ídolos, que hoy en día ya no hay esos ídolos y dioses falsos, que ahora somos muy avanzados y sofisticados. Tim Keller expresa, nuestra sociedad contemporánea no es fundamentalmente diferente de las antiguas. Cada cultura está dominada por su propio grupo de ídolos. Cada una tiene sus sacerdotes, sus símbolos y rituales. Cada una tiene sus altares, ya sea torres de oficinas, spas, gimnasios, estudios o estadios, donde deben ser llevados a cabo los sacrificios para procurar las bendiciones de la buena vida y evitar el desastre. ¿Qué son los dioses de la belleza, el poder, el dinero y el éxito, sino las mismas cosas que han asumido proporciones míticas en nuestra vida y en nuestra sociedad? Podemos no doblar nuestras rodillas físicamente ante la estatua de Afrodita, pero muchas mujeres jóvenes son llevadas a la depresión y desórdenes alimenticios debido a una preocupación excesiva por la imagen de su cuerpo. Podemos no necesariamente quemar incienso a Artemisa, pero cuando el dinero y la profesión son llevados a proporciones cósmicas, llevamos a cabo un tipo de sacrificio de niños, descuidando a la familia y la comunidad para alcanzar un lugar más alto en los negocios y adquirir más prosperidad y prestigio. Tenemos hoy en día nuestros propios ídolos, y realmente todo aquello que ocupa un lugar por encima de Dios se convierte o se constituye como un ídolo. La amonestación sigue hasta el Nuevo Testamento diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos materiales y de los ídolos expresados como ideologías y de los ídolos como tradiciones también.
El Señor Jesucristo en el Evangelio usa los pasajes de los profetas, sobre todo del profeta Isaías, cuando habla contra los ídolos, y lo usa para hablar a los fariseos que seguían sus tradiciones y decían: sus tradiciones son huecas, así ustedes también son huecos. Sus tradiciones por fuera son bonitas, así también ustedes por fuera son bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre y de cosas muertas. Y hace esa misma analogía el Señor Jesucristo, diciendo que aquel que adora se convierte en aquello que está adorando: en duro de cerviz, en ciego, en sordo, en hueco. Y estos hombres al principio no pensaban así. La señora, pues le robaron un dineral, 1100 ciclos de plata. Recuerden cuánto le habían ofrecido los filisteos a Dalila. También era así de plata, ¿verdad? Ustedes recuerdan también Cantares, cuánto ofrecían por una de las viñas de Salomón: 1000 ciclos de plata. ¿Se acuerdan allá en Cantares? Ahora que estamos leyendo la Biblia, nos viene a la mente todos los pasajes donde hablan de plata. Bueno, aquí ella tenía mucho dinero. Vamos a ponerle que eran como unos 2 millones de pesos ahora. Y se lo robaron. ¿Quién me lo robó? Y salió que era su hijo. Su hijo no dijo nada hasta que ella maldijo: que le caiga la maldición de Dios al que se lo robó. Y ya el hijo dice: no, yo no quiero la maldición de Dios, soy yo, madre, aquí está. Bendito seas, hijo mío. Y lo bendice. La madre no quería el mal para su hijo. Sin embargo, le estaba haciendo un daño muy grande. Ellos no sabían que al hacer esa imagen, no solamente hacían un daño a su vida, a su familia, a su hijo, a la comunidad, sino que además se lo iban a llevar, iba a hacer un mal a todo Israel, a todo el reino del norte, y se iba a convertir en un culto idolátrico rival al culto al Dios verdadero. Y todo por una buena mamá que quería, pues no sé, restablecer la relación con su hijo. Todos los cultos idolátricos son difíciles de quitar, porque los ídolos normalmente tienen relaciones familiares interpersonales muy fuertes, de tal manera que desechar al ídolo es desechar a la familia. Las relaciones interpersonales es casi como quedar excluido. Así que Gedeón se levanta y deshace el ídolo de su padre. Ustedes recordarán ahora que leímos también Crónicas y Reyes. ¿Se acuerdan de aquel rey que se levantó y destruyó el ídolo de su madre? Imagínense la que se armó para ese rey. Pero fue muy valiente. No cualquiera se atreve a romperlo. Micaía no puede romper esa imagen, ese ídolo, y entonces le sigue el juego, porque ahí está la mamá. Y siempre el culto idolátrico tiene una fuerza en las relaciones, tanto que recordemos cómo lo nombra Jeremías. Hasta parece ser como que hay armonía familiar. Acabamos de leer Jeremías, vayamos a Jeremías 7. Los que estamos siguiendo este reto de la lectura de la Biblia en 124 días, recordaremos estos pasajes y fíjense cómo narra Jeremías el culto idolátrico en medio del pueblo de Israel. Hasta parece que hay armonía familiar. Imagínenselo así, todo bello. Fíjense muy bien. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Qué tal? Hasta parece que hay armonía familiar. Los idólatras se ven muy bonitos, porque si dijeran esto de los cristianos dirían: la mamá levanta al padre, ya levántate, vámonos a la iglesia, regaña a los hijos, los trae empujones para que se bañen, se arreglen y lleguen a tiempo a la iglesia, llegan apresuradamente a mitad del culto. Más o menos, ¿no? En cambio, los idólatras se ven bien bonitos, con mucha armonía familiar alrededor del ídolo. Los hijos recogen la leña, hasta parece que van silbando y cantando. Los padres están ahí también haciendo el fuego, las mujeres amasando, todos felices, haciendo tortas a la reina del cielo. Y dice el versículo de Jeremías: y todo esto para provocarme a ira.
El culto idolátrico tiene fuertes emociones y entonces está su hijo y el levita que lo pone como sacerdote lo trata como si fuera su hijo. Y hay supersticiones y hay pensamientos y sentimientos y entonces él dice, ahora sí Jehová me va a bendecir. ¿Por qué? Porque está cercano. Y además tengo un levita, un nieto de Moisés aquí en casa. Ahora sí Jehová me va a bendecir. Y sale con toda la actitud a su día de trabajo, a su semana laboral, porque dice, ahora sí estoy bien con Dios. Y es solamente sus sentimientos de ese momento. No podemos creer que la fe se va a mantener todo el tiempo. Nuestro estado de ánimo va a cambiar. Los sentimientos van a cambiar. Van a querer desplazar a la fe. Va a haber momentos, circunstancias, problemas, dificultades, enfermedades, donde vamos a ser probados en nuestra fe. Va a haber momentos en que tú te vas a llenar de sentimientos y suposiciones. Y si me da esto, y si me da el otro, y si me llega esto, y si ocurre aquello, y entonces vas a echar afuera a la fe. Aunque tenga muy buenas razones y muy buena tradición y muy buena historia y tengas muchas ocasiones en que tú hayas vivido en carne propia el cuidado y la provisión de Dios y su buena mano contigo, llega un momento en que tu fe es probada y que vas a decir, ¿y si ahora no? ¿Y si ahora sí me ahogo? ¿Y si ahora no floto? ¿Y si ahora no está ahí la mano del Señor? Necesitamos alimentar esa fe. No podemos darla por sentado, no podemos pensar que la fe va a surgir como arte de magia. Tenemos que ver que hay que aferrarnos a lo que una vez aceptamos con fe y con razón, a pesar de nuestros estados de ánimo cambiantes, porque los estados de ánimo cambiarán y habrá momentos en los cuales todo parecerá imposible. Y es entonces donde volvemos a hacer memoria de las obras de Dios y a ir a Silo, al lugar de adoración de Dios. Por eso es muy importante reconocer primero que nuestros estados de ánimo cambian y segundo, asegurarnos de manera deliberada de que la doctrina esté en nuestras mentes todos los días. Una sana doctrina, una sana teología no necesita ídolos. Una sana doctrina fortalece la fe, la oración diaria, la lectura de la palabra de Dios, la lectura de buenos libros, el asistir a la iglesia son partes importantes y necesarias de las disciplinas cristianas. Se nos debe recordar constantemente las cosas que creemos. Una y otra vez, creo en el Señor Jesucristo, creo que Él pagó por mis pecados, creo que Él murió en la cruz para perdonar todos mis pecados, que al creer en Él, Él me adopta como su hijo, Él me justifica, Él me perdona, Él me reconcilia con Dios, Él me promete en Jesucristo una salvación que será completada con su segunda venida. Tengo que nuevamente repetirlo y recordarlo incluso dramáticamente en el bautismo o en la cena del Señor y grabarlo en mi corazón una y otra vez. La creencia no permanecerá viva en la mente de forma automática. De otra manera, seremos asaltados por nuestros sentimientos, suposiciones, imaginaciones, y poco a poco iremos desechando la fe y haciéndonos algún ídolo, algo que le dé sentido a nuestra vida, algo que nos haga sentir que Dios está cercano. Ahora, cuando nosotros fracasamos, la gracia de Dios viene y se muestra muy cercana. La gracia de Dios llega a nuestras vidas y se hace cercana primero en Jesucristo, habitando entre nosotros. Se hizo cercano a nosotros, se hizo nuestro hermano. Luego, dándonos a su Espíritu Santo, se hizo cercano a nosotros. Luego también dándonos su palabra, se hizo cercano a nosotros. Aquí lo tenemos cerca.
Luego dándonos una iglesia con hermanos que pueden estar ahí cercanos en el compañerismo, en las oraciones, en el estudio de la palabra. No despreciemos los medios de gracia que el Señor nos ha dado para estar cercanos. Y tenemos la Santa Cena, que nosotros la celebramos cada mes. Ese es un día en que tú debes de venir y fortalecer tu fe. Dios está cercano. Y tal vez todo el mes pensaste que Él estaba lejano, pero ese día dices, está tan cercano como este pan que estoy sintiendo en mi boca y este jugo. Está así de cercano y es real, y traer a la memoria la salvación del Señor. Todo lo que tiene que ver con la idolatría está condenado en muchas ocasiones. Voy a leer una parte de Calvino en la Institución de la Religión Cristiana. Dice: la idolatría surge porque los hombres no creen que Dios está cerca, a menos que lo tengan cerca de forma material. No sabemos qué le ha pasado a Moisés, se dijo el pueblo, así que hagámonos dioses que marchen delante de nosotros. Los israelitas sabían bien que el autor de tantos milagros era Dios, pero no estaban seguros de su proximidad, porque no tenían a la vista ninguna representación material suya que diese fe de que los dirigía. De hecho, querían una imagen que los condujera a Dios. La experiencia muestra cada día que el ser humano no se queda tranquilo hasta que se encuentra cara a cara con alguna máscara o falsa representación que puede abrazar como si fuera realmente Dios. Él está hablando ahí de la idolatría. Pero aún en ese monte, el Señor les había advertido que no había ninguna imagen y era muy claro en sus mandamientos. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, como ya les había hablado al respecto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Fíjense cómo les va diciendo: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Dice: y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía con fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, escuchemos muy bien, oyeron la voz, pero que ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas. A mí también me mandó, pero fíjense ahora en el versículo 15, Deuteronomio 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros esculturas, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuela en el aire, figura de algún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces aquí tenemos muy claro, Moisés les está diciendo: van a entrar a la tierra prometida, y acuérdense que en el monte ninguna figura vieron, para que no anden haciendo figuras. ¿Qué tan importante es esto en el pueblo de Israel? Normalmente las naciones actuales son medidas dependiendo de sus niveles de vida
de riqueza, de seguridad. Entonces dice, no, pues incrementó el empleo, es una buena nación. Subieron los ingresos, es una buena nación. No tiene deuda, muy bien. La seguridad está bien, muy bien. Entonces, las naciones son medidas por factores económicos, sociales, políticos, militares. Pero la nación de Israel era medida solamente por una cosa. ¿Para qué salió la nación de Israel de Egipto? Algo que es esencial. Moisés va con Faraón y le dice, Dios dice que dejes ir a mi pueblo para rendirme culto en el desierto. Quiero que dejes ir a mi pueblo para que me adore. Y la nación de Israel cumple su propósito solamente cuando adora a Dios. No importa si crece económicamente. Algunos se maravillan. Los judíos están creciendo económicamente, científicamente, militarmente. Lo único que importa aquí en la Biblia es, ¿adoran a Dios? Eso es lo único que está diciendo aquí la Escritura. ¿Adoran al Dios verdadero o no? Porque esa es la esencia de la nación, del pueblo de Dios. Desde el inicio, toda la batalla, desde el inicio en el pueblo de Dios ha sido una batalla de adoración. Y Caín mató a Abel porque él sí adoraba a Dios como Dios quería y él no. Y entonces destruyen toda la humanidad y Noé levanta un altar y adora a Dios. Y los hombres se pervierten y hacen la torre de Babel porque no quieren adorar a Dios. Y Dios levanta a Abraham porque le dice, de ti voy a agarrar una gran nación porque van a adorarme. Este va a ser mi pueblo de mi especial posesión, reyes y sacerdotes que me adorarán. Y se van a Egipto y los saca de Egipto y le dice, los voy a sacar de Egipto para que me adoren. Y andan todo el desierto para que aprendan a adorar al Señor su Dios y aprendan que no solo de pan vivirá el hombre, sino que ellos tienen que vivir para adorar a Dios. Y entran a la tierra prometida y hacen ídolos. Y toda la lección, y todo el Pentateuco, y todo lo que hemos pasado hasta aquí no se trataba de adorar a Dios. Eso es central. Y aunque no lo creamos, tú y yo también en nuestras vidas, no importa cuántos éxitos tengamos en cuántas áreas de la vida, si no adoramos a Dios, estamos fracasando en nuestra vida. El Señor Jesucristo lo diría, que aunque ganemos todo el mundo, perdemos nuestra alma. Y le dijo a la samaritana, mira, ya no te preocupes si es en este monte o en aquel. Es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad, profundamente transformados por Dios, adorarle de corazón, porque el Señor tales adoradores busca que le adoren. Esto es central en nuestra vida. Cada vez que nosotros fracasamos en nuestra fe, que somos envueltos por la duda, por los sentimientos, por las supersticiones, por las preocupaciones de la vida, nuestra vida es ahogada y dejamos de adorar a Dios. Adoramos otras cosas. El sentido a nuestra vida lo dan otras cosas. Y la vida se va degradando y nos vamos convirtiendo en aquello que adoramos. El apóstol Pablo va a decir en Romanos que la ira de Dios viene precisamente porque están obstaculizando la verdad de Dios, porque no le quieren dar gracias, porque no le reconocen, y entonces dice que cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, y habla de una mente depravada. Habla de que deshonran sus cuerpos. Y uno se va al inicio y uno dice, yo no creo que la mamá de Micaía estuviera pensando tan depravadamente la señora, ni Micaía mismo. Yo creo que ellos tenían buenas intenciones. Ellos querían tal vez buscar a Dios y adorar a Dios, darle las gracias a Dios. Ellos querían la bendición de Dios, pero a la vez estaban desechándolo. ¿Y no se estaban dando cuenta? El apóstol Pablo dice que se van depravando y hace una analogía
con Romanos 12 y dice que en Romanos 1 viene la ira de Dios y en Romanos 12 dice, ahora le ruego por las misericordias de Dios, porque en medio está hablando de la obra de Jesucristo que hace todo el cambio. Entonces antes viene la ira de Dios y acá dice, le ruego por las misericordias de Dios. En el capítulo 1 dice que rehúsan glorificar a Dios y en el 12 les dice, ahora ustedes ofrézcanse a sí mismos como un sacrificio vivo a Dios. Glorifiquen a Dios. En el capítulo 1 dice que deshonran sus cuerpos y acá en el 12 les dice, hagan un sacrificio de sus propios cuerpos a Dios. En el capítulo 1 dice que es un sacrificio mal entendido, está su mente embotada. Y acá dice que en el 12 que es un sacrificio razonable. Acá dice que hay una mente reprobada y en el capítulo 12 dice que es una mente renovada. Y para que la persona pase de la idolatría al culto a Dios, de una mente reprobada a una mente renovada, de la ira de Dios a la misericordia de Dios, es necesario ver en medio la obra del Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados y que gracias a Él ahora nosotros somos justificados y por la fe tenemos entrada a esta gracia y podemos hacer ahora no rechazar la justicia de Dios, sino comprobar la justicia de Dios, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay una transformación que viene por gracia, a través de Jesucristo, que nos permite dejar los ídolos y ahora adorarle a Él. Eso es transformador. Y no es que la madre de Micaía o que Micaía mismo o que los danitas fueran ignorantes, porque no eran ignorantes. La idolatría no es un asunto de ignorancia. Si ustedes leen por allá Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo va con los griegos no eran ignorantes. Es más, si ustedes, cualquiera que lea a Platón, se queda asombrado del nivel de razonamiento que tienen. Yo la primera vez que lo leí dije, wow, estos sí razonan. Lees la República de Platón y te quedas maravillado porque eran mentes brillantes. Y sin embargo, el apóstol Pablo les dice ignorantes, porque no adoraban al Dios verdadero. Y dice Dios, ahora pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, no eran ignorantes en cuanto a razonamiento, a filosofía, a ciencias o artes. Eran ignorantes con respecto a Dios. Estaban en una oscuridad espantosa y terrible, ignorando el evangelio de la gracia de Dios. Y es lo que les traía el apóstol Pablo. Dice, para que ustedes adoren y conozcan a ese Dios que ustedes no saben, que no ven. Hay relaciones muy fuertes ahí en la idolatría que luego van a continuar por ahí con los hijos con el nieto de Moisés. Este culto va a continuar y se va a hacer grande, va a agarrar fuerza. Pero nosotros vez tras vez tenemos que fortalecer nuestra fe y recordar lo que dice la Escritura: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Fortalezcamos nuestra fe. Dios está cercano a nosotros. No dudemos. No hagamos imágenes o recurramos a ídolos modernos, seculares, materiales, ideológicos. Confiemos en el Señor, no confiemos en el dinero. Confiemos en el Señor, no confiemos en una ideología. Confiemos en el Señor, no confiemos en las personas, sino en Dios. Fortalezcamos nuestra fe en Dios. Eso lo sabemos, pero lo tenemos que recordar vez tras vez, tras vez, tras vez, y hacer esto intencionalmente en nuestras vidas. Fortalecerlo por medio de las disciplinas espirituales, los medios de gracia que Dios provee, y que podamos saber que la fe no es automática. No es algo que podemos dar por sentado. Alguien ha dicho que la fe es algo así como el arte de aferrarse a lo que una vez aceptó nuestra razón, a pesar de nuestros estados de ánimo cambiantes. Viene tiempos de necesidad, hay que aferrarnos al Señor. Momentos de enfermedad, momentos de angustia, momentos de abundancia,
ahí hay también que aferrarse al Señor. Y el énfasis que está aquí en el libro de los jueces es que esta era la raíz de todos los males. Uno puede decir, bueno, ellos adoran un ídolo, ¿y qué tiene eso de malo? Lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Porque ellos se van a convertir como en sus ídolos y así van a tratar al prójimo. Cuando la vida está centrada en Dios, entonces es buena con el prójimo. Por eso los mandamientos son: amarás al Señor tu Dios, y entonces, y solo entonces se puede, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero una vez que se cambia a Dios, se pone un ídolo y la vida se centra en uno mismo, y al centrarse en uno mismo deshumaniza a los demás. Y vamos a ver lo que ocurre en los últimos capítulos de Jueces. Son desastrosos. Son desastrosos, y ahí es donde debemos de recordar que la gracia de Dios viene cuando nosotros fracasamos. Fracasamos y Él se hace cercano de pura gracia. Su gracia nos auxilia, nos acompaña, nos sostiene en medio de esos tiempos de duda. Pero uno de los medios de gracia es la comunidad de fe, la iglesia. ¿Estás débil en tu fe? Ven, para que seas fortalecido en la comunidad de los santos. ¿Estás débil en la fe? Busca el grupo de estudio bíblico, busca el grupo de damas, de varones, busca el grupo de oración, busca la reunión dominical, busca los medios de gracia provistos por el Señor. Ahí mantengámonos, busquemos al Señor de todo corazón y adorémosle a Él. Eso es el todo del hombre. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu infinita gracia que nos has mostrado en Jesucristo y cómo en Él nos perdonas, nos limpias y nos haces cercanos. Un Dios tan cercano. Señor, ayúdanos en los momentos de debilidad, de flaqueza, a fortalecernos en la fe, a tomar el escudo de la fe y no dejar que nuestras suposiciones, imaginaciones o sentimientos gobiernen. Que podamos adorarte y honrarte a ti, que podamos glorificarte a ti como el que da sentido a nuestra vida en todo, y confiar en ti con esperanza, que pronto tú vendrás, establecerás tu reino y completarás esta salvación tan grande que nos has traído en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a hacer luz también en medio de las personas con las que nos movemos y convivimos, que podamos también compartirles el evangelio de la salvación para que ellos también vengan a Jesucristo. Que podamos ver su idolatría como su necesidad de un Dios cercano, y que podamos llevarles a ese Dios cercano en Jesucristo por medio del evangelio. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.